Bendiciones a todos mis hermanos. Le damos la gloria a aquel que vive y que permanece para siempre. Yo quiero hacer una reflexión con respecto a nuestro Señor Jesucristo. El cristiano tiene que recordar la muerte y la resurrección todos los días. Todos los días. Ese es el combustible para creer en un evangelio que vale la pena. No hay que ser como el católico, que el católico se pega golpes de pecho en Semana Santa y vuelve al mismo paganismo de siempre. El cristiano tiene que vivir enteramente recordando la muerte de Jesucristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fuerza, que algún día moriremos, pero algún día resucitaremos. Jesucristo dijo bien claro: he aquí pues yo me voy pues a preparar morada para vosotros, que el Espíritu Santo. O sea que el sacrificio de Dios fue una vez por todos. Ya Jesucristo ya no murió dos veces, Jesús murió una sola vez. Y yo quiero que ponga atención a esta palabra bien interesante, porque yo quiero hablar del plan profético de Dios. La Biblia es la revelación, iglesia, del plan de Dios para salvar a la humanidad a través de su Hijo. Jesucristo fue el plan profético. Oiga, y cuando hablo que Jesucristo fue el plan profético, porque Jesucristo involucró, hermano, las dos venidas. La venida de Jesucristo, que es, hermano, en el pasado, y la segunda venida de Jesucristo. Entonces, esta noche queremos considerar el propósito de Dios, hermano, en estas dos venidas de Jesucristo. La primera, Cristo vino a salvar. Está en Lucas capítulo 19, gloria a Dios, versículo 10. Y dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús en su primer venida. Él vino a buscar, a rescatar, gloria a Jesús. Pero dice la Biblia: mas los suyos no le recibieron. Lastimosamente, el sacrificio que Jesucristo hizo en la tierra, hermanos, no lo valoraron. Los judíos, hermanos, en el Antiguo Testamento, Jesús vino a morir, Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Ahora yo quiero hacerle una pregunta a usted en esta noche. ¿Por qué vino Jesús la primera vez? A salvar, a buscar lo que se había perdido. Alaba al Señor. Entonces, en el libro de Hebreos capítulo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Quiero hacerle una pequeña observación. Quiero hablar conforme el contexto bíblico para que usted entienda este pequeño consejo. Déjeme decirle de que, bueno, primer punto, el libro de Hebreos, nadie sabe quién lo escribió. Está en la incógnita por los eruditos, los grandes teólogos, grandes escritores de la Biblia. No sabe realmente quién escribió el libro de Hebreos. Pero los que leemos la palabra del Señor apuntamos que posiblemente fue el apóstol Pablo, que Pablo lo tradujo porque Pablo padecía de una ceguera y se cree que Lucas pues lo pasó, gloria a Dios, hermano, al pergamino. Pero oiga lo que dice la palabra: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, dice, en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hebreos 10:19. Ahora, quiero explicarle contextualmente esta palabra para que usted me pueda entender. Fíjese que el primer punto, en los tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo era mantenido totalmente a distancia. ¿Ok bien? Ahora, hermano, en Cristo somos llevados cerca por medio de su cruz. Por eso somos invitados a Él, por su sangre preciosa, por su muerte. Hoy todos somos invitados a llegar a Él. Ahora hay una entera libertad para entrar en el lugar santísimo por medio de su sangre preciosa. Pero hay un problema. En el Antiguo Testamento no tuvieron la libertad, no tuvieron la oportunidad que nosotros tenemos. Alaba al Señor. ¿Por qué? Porque durante la economía, durante el tiempo judaico, el pueblo común, ellos tenían claro que era prohibido de entrar, gloria a Jesús,
en el santuario, en el lugar santísimo. Solo los sacerdotes podían entrar, gloria a Jesús. Ahora todo ha cambiado. Después de la muerte de Jesucristo, todo ha cambiado. Alaba a Dios. Dios no tiene un lugar específico solo para alguien. La Biblia dice, el apóstol Pablo, que somos templo y morada del Espíritu Santo. O sea que hoy se rompió el velo. Hoy toda aquella persona, gloria a Dios, que anhela estar delante de su presencia, gloria a Dios, no hay barreras, no hay velos, gloria a Jesús, no hay leyes que impidan que tú estés cerca de su presencia, gloria a Dios, más que un corazón contrito y humillado. Alaba al Señor, hermano. Ese es un privilegio. En el Antiguo Testamento solo una vez por año podían entrar, gloria a Dios, al lugar santísimo a ofrecer sacrificio. Y no cualquier persona podía entrar. Solo tenía que ser, gloria a Dios, el sacerdote podía entrar. Alaba a Dios. Entonces, esa es una gran bendición grande. Porque a través del velo, Dios me invita a entrar por el nuevo y vivo camino. Alaba a Dios. Dice la palabra del Señor que cuando Jesucristo estaba con sus brazos abiertos, porque científicamente se cree que Jesús murió, gloria a Dios, por un paro cardíaco, gloria a Dios, o por un paro respiratorio, científicamente. Jesús fue desvaciado totalmente en sangre. La cruz que Jesucristo llevaba pesaba aproximadamente 75 kilos. Oiga bien, iglesia, pesaba 75 kilos. Ya se imagina usted, son como 400 y fracción de libras. Y se cree que caminó un kilómetro y medio, ¿verdad? Porque pasó muchas estaciones. Y algo que me llama la atención, iglesia, hablando con respecto a la vida de Jesucristo, porque estamos hablando, gloria a Dios, el plan profético de Dios, ¿verdad? Y repito algo en especial, la Biblia es la revelación del plan de Dios. La Biblia es la mente de Dios. De Génesis hasta Apocalipsis, Dios revela su naturaleza y su carácter. Cuando yo le hablo a usted, ¿qué significa la naturaleza o el carácter? Le estoy hablando que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Entonces, no quiero que abusemos de su sangre. No quiero que abusemos de su muerte. No quiero que usted abuse, como dijo el apóstol Pablo. Gloria a Dios. ¿Qué pues diremos? Dijo Pablo en Romanos 6. Perseveraremos, gloria a Dios, hermano, en el pecado. ¿Va a abundar la gracia? En ninguna manera, dijo el apóstol Pablo. Está hablando de huir de la garra del pecado y no abusar del perdón de Dios. Porque hoy en día el 75% o 80% están abusando del perdón de Dios. Hoy peca, se reconcilia, hoy peca, se reconcilia, hoy peca, se reconcilia. Y todos cometemos este gran error. Eso es pisotear la sangre de Jesucristo. Es cierto que Jesús es amor, pero también es fuego consumidor. Y el delito del pecado lo va a pagar tu cuerpo tarde o temprano. Entonces no abusemos, gloria a Dios, de la salvación. No abusemos del perdón de Dios. Pero quiero compartir algo, un conocimiento para usted. Dice la palabra del Señor que Jesucristo recibió 39, 40 menos 1, 39 latigazos. Eran latigazos, hermanos, que el filo, hermano, del látigo, gloria a Jesús, era de puro cuero, pero al finalizar tenía una pelota de huesos que cuando golpeaban el cuerpo de Jesucristo y cuando los romanos jalaban eso, traían pellejos, desgarraban el cuerpo de Jesucristo. Se imaginan, le pusieron 39. Entonces, científicamente se cree que son 39 pestilencias que Jesucristo llevó por usted y por mí. Alaba al Señor. En el Antiguo Testamento usted no podía entrar, gloria a Jesús, hermano, al lugar santísimo. No cualquier persona, porque la persona que entraba en pecado, gloria a Dios, hermano, no había llegado a la primera sección, a las 3 cortinas, cuando caía muerta la persona. Alaba al Señor. Para entrar al lugar santísimo tenía que hacer ciertos procedimientos. Matar un cordero, gloria a Dios, degollar un cordero, primero lavarse las manos, de ahí presentar un cordero de 1 año de nacido, gloria a Dios, un cordero macho, un cordero en buen estado, de ahí degollarlo, gloria a Dios, de ahí, gloria a Jesús, hermano, de vaciar su sangre, meterle en un recipiente,
de ahí estar seguro que estaba bien, porque dentro del lugar santísimo estaba la máxima potencia, la máxima autoridad, estaba el trono de Jehová, porque en el Antiguo Testamento el trono de Jehová estaba, hermano, en el arca del pacto. Entonces cualquier persona que no entraba consagrada a ese lugar, hermano, la persona podía morir. Entonces el sacerdote entraba con una santidad totalmente santo y puro y consagrado y limpio delante de la presencia de Jehová. Alaba al Señor. Y el sacerdote entraba y desvaciaba la sangre encima de la tapadera, gloria a Dios, del arca del pacto. Usted puede ver que el arca del pacto tiene dos ángeles. Eso tiene una simbología, representan la alianza del Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces la sangre caía, hermano, en la plataforma del arca del pacto, y si el sacrificio era recibido, era succionado por, hermano, por el arca, lo chupaba, por decir así. Alaba al Señor, lo chupaba. Entonces, de entrar hasta la presencia de Dios, hermano, no cualquiera, solo sacerdote podía entrar, gloria a Dios, por año, gloria a Jesús. Pero ahora nosotros no entramos, gloria a Dios, a su presencia cada año. Si alguno tiene sed, dice, venir en pos de mí, dice, niegue, tómese su cruz y sígame. Hoy Dios no está pidiendo, gloria a Dios, sacrificio. Hoy está pidiendo obediencia en el pueblo del Señor. Alaba al Señor. Entonces, algo bien importante que yo quiero que nos demos cuenta, que cuando Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario, gloria a Jesús, ahí sucedió algo bien importante, gloria a Dios. Su muerte no fue un regalo, su muerte fue una compra, porque usted era propiedad de otra persona, yo era propiedad de otra persona, pero con su muerte Jesús no nos regaló, nos compró a precio de sangre, nos redimió a precio de sangre. Y cuando Él murió y dijo el Señor Jesucristo, consumado es, en ese momento todos los pecados del mundo entero, oiga bien, incluyendo el pecado original, porque la fuerza del pecado original la perdió en la cruz del Calvario. A eso vino Jesús. Jesús no vino a violar la ley de Moisés. Jesús vino a que la cumplieran. Jesús vino, gloria a Dios, a reparar el error de Adán y Eva, gloria a Jesús. Entonces, cuando Jesús muere, los cielos se oscurecen, alaba al Señor, y vino Jesucristo y dijo, Padre, en tus manos te entrego mi espíritu. No dijo alma, dijo espíritu, porque la Biblia dice que el espíritu va al que lo dio, pero el alma siguió todavía, porque el alma es el centro de las emociones. Inmediatamente Jesús bajó a los infiernos a seguir trabajando, a seguir predicando, a seguir recuperando, gloria a Dios, porque Él vino por un objetivo, Él vino por lo que se había perdido, Él vino por las almas, Él no vino a condenar, Él vino a salvar, Él vino a restaurar. ¿Sabes algo, amigo y hermano? No importa el pecado grande que tú hayas cometido, mayor el amor de Jesucristo. Mientras hay vida, hay esperanza. Y dice la palabra del Señor que Jesús fue a los infiernos a reparar los errores, gloria a Dios, que cometió Adán y Eva. Pero algo bien importante, iglesia, que cuando Jesús murió, toda la ira de Dios cayó sobre el pecado original y sobre el cuerpo de Jesucristo. Oiga el sacrificio, qué lindo. Por eso en el libro de Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea que cuando Jesús murió y dijo consumado es, dice la Biblia que el velo del templo se partió en dos mitades. Muchos predicadores yo les he oído que creen que fue, gloria a Dios, el terremoto y el velo, o sea, el templo se partió en dos mitades. No. Cuando habla de velo, está hablando de una cortina tan gruesa que científicamente, que aunque la jalen dos bueyes, no podían romper esa cortina, porque era una cortina súper fuerte. Alaba al Señor. Pero el poder de la sangre de Cristo rompió el velo, que significa Antiguo y Nuevo Testamento. Oiga bien, el poder de Dios rompió el velo, significando que por medio de ese camino, por medio de su sangre, por medio de reconocerlo a Él, por medio de caminar en santidad, podemos estar delante de la presencia de Dios sin sacrificio, porque Jesucristo se puso como cordero.
Jesucristo se puso, gloria a Jesús, como cordero inmolado delante de su Padre. Y Él entregó su vida por toda la humanidad. Ahora tenemos la oportunidad de servirle al Señor. Tenemos la oportunidad de predicar la palabra, de ir a la iglesia, de declarar que Cristo vive. Tenemos el orgullo, tenemos el privilegio de hincarnos en cualquier momento y Él no nos mata. Él no nos va a achicharrar, porque en el Antiguo Testamento usted entraba en pecado, usted entraba en pleito, en perjuicio o en ira. Usted caía muerto porque la presencia de Dios no soportaba el pecado. Ahora Jesús se entregó por usted y por mí. El amor de Dios es tan grande y lo refleja en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga la vida eterna. El amor de Dios es grande, hermanos, por el amor de Dios. Mire, el amor de Dios es tan grande, iglesia, que Él bien sabe que la condición del hombre es una pecaminosa total. Y sabes algo, el pecado separa al hombre de Dios. En Isaías 59:2 dice la palabra del Señor, póngame atención. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Oiga, qué tremendo. La condición del hombre es una pecaminosa total. El pecado separa totalmente, gloria a Jesús, al hombre de Dios. Y no solo te separa, trae muerte material, trae muerte espiritual, te vuelve enemigo de Dios, te aparta de los planes de Dios y hace desorden y destrozo en la vida del ser humano. Pero fíjate, a pesar de que Jesús sabe que la condición del hombre es pecaminosa, fíjese que Dios está consciente de todos los pecados del hombre. Él está consciente que usted es pecador. Él está consciente que usted no se ha definido en el Evangelio. ¿Por qué razón? Anote, Amós capítulo 5, versículo 12 dice: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. De Dios, delante de Dios, iglesia, estamos desnudos toditos. Usted puede engañar, gloria a Jesús, a su papá, a su mamá, al pastor, gloria a Jesús. Usted puede engañar, gloria a Dios, a quien sea, menos a Dios. Estamos desnudos, Él conoce todo. Entonces, debido a que la condición del hombre es una pecaminosa total, el hombre está esclavizado por su pecado. Alaba al Señor. ¿Qué dice Proverbios 5:22? Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. La prosperidad no está en Dios, está en usted misma. Porque el mismo adulterio, la misma fornicación, la misma mentira, engaño, eso mismo te tiene amarrado para que tú no des paso al éxito. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué Dios no me da mi casa? ¿Por qué Dios no me da mi carro? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué el dinero no me abunda? ¿Qué está pasando? Y empieza usted a justificarse, empiezas tú a echarle la culpa a medio mundo, así como Adán, ¿verdad? La mujer que me diste me dio de comer. Siempre buscamos justificación. Cada quien es consciente de sus actos, alaba al Señor. Entonces, ¿qué es lo que Dios habla en Proverbios 5:29? Que si tú estás fracasando, tú estás en problemas, en dificultades, es por tus mismas cuerdas de odio, tus mismas cuerdas de rencor, de envidia, del egoísmo, de pecado, de mentira, de falsedad. Tú mismo te estás echando al infierno, hermano. Alaba al Señor. Tú mismo estás haciendo que no puedas ver el éxito en tu vida. Alaba a Dios. Y si tú me dices, pero pastor, si yo estoy perseverando, estoy en santidad y no prospero, tranquila. Tranquila. Entonces Dios te está pasando por un proceso. Dios te está capacitando, Dios te está formando. Porque para haber victoria tiene que haber, hermano, desierto. Para haber desierto tiene que haber gloria. Entonces vemos que el hombre está esclavizado por su mismo error. Alaba al Señor, como dice el dicho, ¿vea, hermano? Perdón, la palabra, ¿vea? Todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar, pues. Entonces, el hombre está esclavizado por su cabeza, pues. Pero la revelación de Dios es una de amor eterna. A pesar que Dios ve que la condición del hombre está enferma, la revelación de Dios es una de amor eterna.
Alaba al Señor. El amor de Dios es un amor eterno. Su amor, hermanos, ha existido desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, desde que tú estabas en el vientre de tu madre. Él te ama con amor eterno. Jeremías 31:3, que es lo que dice, pues. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo con amor eterno. Te he amado, por tanto te prolongo misericordia. El amor de Dios es un amor manifestado. Su amor se manifestó en el sacrificio, hermano, de Jesucristo. Primero de Juan 1:7 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primero de Juan 1:7. Entonces hay evidencias que el amor de Dios es un amor dirigido. ¿A quién? Al pecador. El amor de Dios es dirigido, hermano, es dirigido al pecador. Romanos 5:8 claramente lo dice. Porque, oye bien, porque de tal manera, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y en Romanos 5:8 habla que fue dirigido al pecador, gloria a Jesús. Entonces la provisión de Cristo es una salvación perfecta. La provisión de Cristo redime la pena del pecado. Efesios 5:1 dice, iglesia: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gloria. Entonces la provisión de Cristo resulta en la vida eterna. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, hermano, en Cristo Jesús. Entonces podemos ver, gloria a Jesús, que si usted se condena es porque usted quiere condenarse, pero hay oportunidad mientras que estemos con vida. Entonces la provisión de Cristo requiere una provisión personal. En Juan 7:37-38, hermano, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dios le ama, amigo y hermano. Sea borracho, seas prostituto, homosexual, lo que sea, lo que tú hayas hecho, Él te ama. Si el hombre, tu vecino o tu amigo te ha dicho que tú no tienes salvación, esa es la voz del enemigo. Tú tienes salvación. Como le dijo Jesús a Lázaro: bájate, porque la salvación ha llegado a tu casa. Pues déjame decirte algo, amigo y hermano, que en esta noche la salvación ha llegado a tu casa. No importa los pecados colorados, no importa los pecados morados, no importa los pecados verdes o de los colores que sean. Si tú levantas tus manos en esta hora y confiesas que Él es Dios, hermano, Dios te va a perdonar y te va a rescatar. Si hay alguna persona en esta hora, gloria a Dios, que quiere entregarle su vida a Jesucristo, la salvación ha llegado, gloria a Dios. Yo quiero finalizar con esto en Mateo 5:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Romanos 10:9. Que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Cierre sus ojos en esta hora conmigo. Señor Jesús, te recibo como mi único salvador personal de mi vida. Perdona mis pecados. Sé que he transgredido, sé que te he ofendido. Pero en esta hora, a través de esta palabra, a través del plan profético tuyo, Jesús, no solo te rechazaron en la primera venida, pero en la segunda venida yo me levanto contigo desde el cementerio, desde el sepulcro. Yo seré levantado y te entrego mi vida a Jesucristo. Tú necesitas ser salvo, porque el pecado mata, el pecado destruye. Alaba al Señor. La Biblia dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres el que podamos ser salvos. Hechos 4:17. Primero de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Romanos 10:9, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Dios se levantó en medio de los muertos y hoy está sentado en el trono celestial. Cristo te ama, Cristo te ama. El amor de Dios es tan grande. Gloria a Jesús. Mi hermana Vilma Montoya me hace una pregunta, y cuando bajó
cuando bajó les predicó a los que en otro tiempo habían pecado en los tiempos, sí. Cuando Jesús murió y bajó, Jesús le predicó a todos los del Antiguo Testamento, a los que les había llegado el mensaje, gloria a Dios, pero lo habían rechazado. Pero el amor de Dios y la misericordia es grande y Dios bajó a predicar, gloria a Jesús. Antes en el infierno estaba el paraíso y estaba, gloria a Dios, hermano, el infierno y el paraíso, y lo que lo separaba era la cima. Por eso es que el rico, hermano, y Lázaro y Abraham se miraban, ¿verdad? Platicaban, había un diálogo. Pero cuando Jesús baja y él predica, clausura el paraíso y el infierno se extiende para todo aquel que no quiera hacer la voluntad de Jesucristo. Jesús bajó a predicar y subió con esas almas. Ahí fue el preso que estuvo a la par del crucificado. Ahí subieron muchos. Es un misterio, gloria a Dios. Nadie sabe. Posiblemente hasta Judas puede ser que viajó, porque todo esto fue preparado, gloria a Dios, para que se cumpliese lo de Dios. No se sabe, no le estoy garantizando esto. Lo que sí sé es que el amor de Dios es grande y no nos ha consumido, porque el amor de Dios es grande, es grande. Si usted cree que el amor es grande, dele un gloria a Dios y dígale: gracias, Jesús, por tu amor y por tu misericordia. Te amo, papá. Te entrego más mi corazón, que en este año 2020 yo te voy a amar y te voy a glorificar. Y no lleve a Jesús en su mente, llévelo en su corazón, porque Él es su futuro esposo. En este momento somos la novia, estamos en calidad de novia, pero si nosotros somos una novia casta, nos guardamos para Dios, nos cuidamos para Jesús, pronto Él le va a poner el anillo, y no solo el anillo, le va a decir: y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, y se va a gozar y se casará con su futuro esposo. Ya cuando se case con ese futuro esposo, ya no va a usted ocupar ese viejito que tiene a la par suya. Ahora su marido, su esposo, va a ser Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Adelante, mujeres. Cristo te ama. Si el mundo te desprecia, Cristo te ama.